Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a este podcast Oculto en la Oscuridad, ya en el episodio 19, si no mal recuerdo, Creo que con sí. Jesús Telles y Mario Muñiz. Jesús, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, carnal, todo tranqui. Perdón porque nos tardamos un poquito en subirlo, pero Mira, pasa. aquí andamos echándole. Digo. También, pues recordamos que esto lo hacemos, pues mera diversión, carnal, y pues a veces sí se complica un poquito el hecho de que nos programemos para grabar y todo eso, pero pues al final de cuentas aquí estamos, ¿no? Así es. Bueno, eh, ¿cómo nos acomodamos el día de hoy, Mario? ¿Cuántas historias tienes para nosotros? ¿Quieres empezar tú? ¿Quieres que comience yo? ¿Cómo le hacemos? Ok. Tengo muchas historias. Muchas, entonces comienzas tú. Bueno, mira, así a la primera que vea. La Casa del Diablo de Nuevo Laredo. Va. Esta es una casa en renta de apariencia normal, pero pareciera que sus paredes encierran escalofriantes secretos, donde solo sus moradores pueden encontrar lo que en ella sucede. En el año 2006, mi familia rentó una casa en la calle 20 de noviembre entre Pino Suárez y Doctor Mier, Colonia Victoria, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Era una casa que al parecer que parecía tranquila para habitarse, pero no fue así. En varias ocasiones ocurrieron sucesos extraños. Teníamos un perro y ladraba, aullaba con insistencias hacia el techo de la casa de nosotros. Oíamos pisadas. Mi hermano salió a ver, pero no había nada y las pisadas se seguían oyendo. Cierta ocasión se oyó un golpe fuerte en la pared del siguiente cuarto. Fuimos a ver y hallamos un Cristo grande hecho pedazos y una Virgen quebrada. Mi sobrino, de nombre Miguel, estaba acostado, como eso de las 11 de la noche, y de repente recibió una bofetada y no había nadie en la casa. Mi hermano y mi cuñada salían de la casa a mandados, perdón, y dejaban las camas tendidas y las encontrábamos descendidas, por lo cual regañaban a mi sobrino. ¿Para qué haces tanto desastre?, le decían. A lo que él decía, yo no fui, me la pasé en el patio. En otra ocasión mi hermano estaba acostado en la cama viendo televisión y no había nadie en el cuarto, y repentinamente le lanzaron una almohada. Un fin de semana fui a visitarlos y nos quedamos a dormir en el último cuarto de mi sobrino Miguel y yo. Ya estaba dormitando y me volteé al otro lado y me dieron un balonazo, aún sin tener un balón y estando solos en el cuarto, pero sí me dolía el golpe. Esa misma noche estábamos platicando mi sobrino y yo acostados y de repente en el patio pasó una sombra agachada, con cuernos y cola, a lo que le dije, mira lo que pasó, parece la sombra del diablo, y me dijo seriamente, siempre pasa. Un día mi cuñada se enfermó de gravedad y la llevaron al hospital, y nos quedamos una vez más mi sobrino y yo solos. En la madrugada, en el primer cuarto y para ir al baño íbamos los dos porque teníamos miedo, y llevábamos lámpara y prendíamos los focos de los demás cuartos. Fuimos al baño y alusamos a la pared, y estaban pasando personitas caminando, al parecer duendes. Mi sobrina Laura tenía un conejito, el cual un día lo trasquilaron los duendecillos, y ahí en el baño por la ventana se asomaba alguien, y no había nadie en el patio. Mi sobrina Laura alegaba haber visto a una persona de aspecto grotesco. Duraron mis familiares en esa casa aproximadamente 2 años, y se salieron a rentar otra casa puesto que ya no soportaban los tan aterradores sucesos. Cuando se estaban saliendo, un vecino al cual le llamaban el güero se les acercó y les comentó, ¿ya se van? ¿Cómo han aguantado tanto tiempo en esta casa? Ahí espantan bien feo, y esa es la casa del diablo. Antiguos vecinos jugaron a la ouija, al parecer liberaron entes malignos, y se quedaron anonadados sin palabras. Una señora que vivió ahí nos contó que una vez estaba en la cocina con toda la casa bien encerrada y de repente volteó para atrás a la puerta de adentro de la casa. Estaba un león y la señora cayó desmayada. También un amigo de mi sobrina, del cual no recuerdo su nombre, le comentó que si ella tenía un columpio puesto, que una tarde vio como una niña de vestido blanco y cabello negro por enfrente de su cara se balanceaba en el columpio. Aún así, mi sobrina, sin tener columpio y estando sola en la casa. Chan, chan, chan. La historia. ¿La casa de dónde dijiste? La casa del diablo en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Madres. Y fíjate que se me olvidó, carnal, preguntarle el episodio pasado comentaste algo de una casa, creo, de Chihuahua, ¿no? Sí. Se me pasó preguntarle más bien a un primo. Estaría padre, carnal. Hay lugares que
Yo digo que debemos de darnos la vuelta, güey. Por ejemplo, no sé, Guanajuato, güey. Digo, es típico, inclusive turístico, el visitar las momias y todo eso, pero estaría chido darnos por ahí el rol, ¿va? ¿Cómo Más ves? lugares. Sí, digo, hay muchos lugares que podemos ir a visitar, carnal. Bueno, para continuar, ahora les voy a contar una historia que se llama La carroza de la muerte. Eh, Comienzo. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre. Tenía todas las tablas. Una de las tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco de la discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse a unas otras 1000 versiones diferentes de la misma historia, pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la misma a la misma carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se le oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas, cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre donde se había quedado. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la cena del día anterior la vieja había quedado en cama, y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él tan acostumbrado a la vagancia fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte andaba buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era de incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte para que todos lo escucharan. Pero de pronto eh, un horrible grito rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió una de todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonado aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una marca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre vieja estaba en cama por su causa. Si él no hubiera sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. ¿Cómo ves? No Sí, sé, sí, sí. ¿has escuchado algo de eso? De la carroza de la muerte. Sí, pero Carreta. Carroza de la muerte. en caricaturas. En caricaturas. Es que fíjate que yo he escuchado historias parecidas, pero hablan de que cuando empiezan a escuchar cadenas en la calle, cuando empiezan a escuchar caballos, todo eso, y Sí. muchos hacen referencia de que a los jinetes del apocalipsis y Ajá. no sé qué tanto rollo, ¿verdad? No sé qué tan parecido o qué tan unido esta historia con esas otras. Ah, los jinetes. Sí, La historia de los jinetes, la verdad, yo no me lo sé. O sea, sí sé que la de los jinetes está relacionada con la de las trompetas, ¿no? sí, sí, con todo lo referente al apocalipsis. De eso sí he visto historias de que salen a veces en fotos y no sé qué, pero o que se escuchan, pero no, o sea, no tengo nada, no sé nada de eso, la verdad. Quién sabe, carnal. Por lo pronto, en esta historia nos deja que no hay que ser una mala persona, pero
Que mira que maltratar a tu mamá. No más. Pero bueno, continuamos. ¿Cómo ves, carnal? Ya tengo la historia, se llama Aswank. ¿Cómo? Aswank. ¿A Swang con G o con K? ¿O con Con C? G. Swang. Con G. Aswank. Ok. El Aswank es un brujo propio de la cultura filipina que tiene la habilidad de transformarse en animales. Usualmente se le atribuyen a otros orígenes como duendes o demonios. Se dice que deambulan por las noches entre las sombras buscando a niños o viajeros cansados para robarlos y luego comerlos. Los eligen principalmente por su tamaño y cantidad de fuerza, lo que hace más fácil su captura. Las mujeres embarazadas deben tener cuidado especial debido a que, según las creencias, se aparecen en casa de las mujeres de la noche y con su lengua larga y dilatada extraen los fetos. Incluso su sola presencia a la hora del parto aumenta los dolores de la mujer. Este ser maligno suele anunciar la muerte o la enfermedad, sin mencionar que por su naturaleza es muy difícil atraparlo. Los hogares filipinos en muchas ocasiones están preparados, debido a que un ave nativa de ese lugar anuncia su presencia con un canto. Entre los seres amorfos que toman como disfraz están perros, gatos, aves o reptiles, incluso. Aunque muchas veces es descrito como un humanoide lleno de mucho vello, garras largas, dientes filosos y una lengua larga y de color negro. Por eso no se recomienda salir de noche y si lo hacen ir acompañados o alguna protección, ya que no saben que existirían entre las sombras. En otras culturas, incluida la de México, es equivalente a los nahuales, brujos con habilidad de cambiar de forma. Y esto es lo que dice. Pero me sonó lo del nahual. Y como lo escriben como un hombre lobo, no sé cómo lo piensas tú. Pues justo estaba, cuando dijiste de qué se trataba o sea, el poder que tenía el brujo, se me venía a la mente el nahual, El nahual. pero no me acordaba de cuál era el nombre. Yo decía de que, pero o sea, en México también se supone que hay gente que se transforma en animales. Solo que el nahual solamente se transforma en eso, ¿no? En hombre lobo, No, el nahual creo que es en animales en general. en general. En Oh, hombre lobo creo que es licántropo. pero, pero es que de las historias que yo he visto de nahual, todos dicen que es como un perro gigante. Pues así mira, aquí dice que lo ven como un humanoide lleno de mucho vello, garras largas, dientes filosos y una lengua larga y de color negro. O sea, un perro gigante, casi casi. Es, es un Un hombre hombre lobo, lobo. carnal, ¿te das cuenta? También dice Entonces, que en Costa Rica se le conoce como la mona. si de puro chiste alguien nos está escuchando de Costa Rica, confírmenos y si han visto algo de eso, pues que nos lo hagan saber. Pero pues ahí hay tres culturas diferentes y a las tres se les conoce diferente. La mona, el nahual y el afuanc en Filipinas, que en Filipinas sí no creo que nos ve nadie. Pero, ¿Quién sabe, carnal? Ojalá. pero ahí está. Pero bueno, están tan curiosas las historias del día de hoy, carnal. Yo creo que nos vamos a aventar varias, porque Ya son, tengo son cortitas. 13 torturas más sanguinarias de la historia. ¿Las quieres soltar ya o te esperas Déjalo a...? suelto, como Dale, a quieras. ver. Dale. 13 Ya. torturas. La Edad Media, también denominada oscurantismo, es una de las peores fases de la humanidad que ha experimentado. Vamos a ver algunas torturas. El potro. La víctima era atrapada de pies y manos de los dos extremos del aparato. Eran estiradas lentamente hasta que todas sus articulaciones se dislocaban. En esta murió Annie Askew, un poeta protestante que fue torturada y luego quemada por sus creencias contrarreligiosas a la Iglesia Católica. Yo creo que esta tortura es la que más conocemos todos, que es la que los amarran de pies y cabeza y los empiezan a ¿Tienes ahí imágenes? sí, Igual me las te las paso. pasas y si podemos, ya sabes, las ponemos por aquí de este lado. Vamos a tratar de que queden de este lado en medio de los dos. Ok. Mira, la cuna de Judas. Se ataban a las víctimas por las muñecas, las levantaban con una polea y después las dejaban caer sobre una pirámide muy puntiaguda, con la finalidad de clavar su ano, escroto o vagina. Ok, Ouch. qué explícito. Ok. La garrucha. Consistía en atar por la espalda las manos del prisionero, poner peso extra en los pies y colgarlo con una polea por las muñecas. Cuando estaba lo más arriba posible lo dejaban caer sin que tocara el suelo. Normalmente los brazos se le dislocaban.
Uno de los personajes históricos que fueron sometidos a esta práctica era Nicolás Maquiavelo. El tormento de agua obligaban a las personas a beber cubetas llenas de agua. La cantidad era aproximadamente 10 litros continuos. El torturador se ayudaba de un embudo y impedía respirar a la víctima. Su estómago no aguantaba más y después de sufrir tanto explotaba. La rueda. Esta es muy conocida también. Ya cuando Que ven la los foto. estiran, ¿no? Sí. Existían distintas maneras en las que alguien podía ser torturado con este aparato. La primera usaba esta rueda de madera para atar en toda su área al mártir desnudo. Después los torturadores los golpeaban hasta el cansancio con hierros candentes o simplemente los mutilaban mientras una hoguera ardía debajo de él. La doncella de hierro. También es muy conocido. Ay. Era una especie de sarcófago provisto de estacas metálicas muy afiladas en su interior. A medida que se iban cerrando, se clavaban en la carne del cuerpo de las víctimas que se encontraban dentro, provocándoles una muerte lenta y agónica. Las más sofisticadas disponían de estacas móviles, siendo regulables a la altura y número para acomodar la tortura a medida del delito del torturado. Yo creo que sí lo has visto, que era el que los metían en un ataúd con picos. Sí. También había uno, bueno, posiblemente ahorita llegues a ese, ¿no? Pero también había uno que era como que el puro casco, ¿no? Que le ponía nada más el casco así, que también tenía picos aquí al frente. No sé si sea el mismo o que venga otro. A ver. Mira, la otra es la sierra. Ay, sí se ve bien grotesco. Se cortaba por la mitad aquel que hubiera sometido crímenes atroces contra la iglesia. Lo hacían de cabeza, lo hacían de cabeza para que el cerebro no perdiera tanta oxigenación y permaneciera consciente hasta que llegara cerca del ombligo. No manches. La pera oral, anal o vaginal. El aparato se introducía por la boca vaginal o recto. Una vez en el interior se expandía la fuerza. La cavidad era mutilada y en muchas ocasiones los torturados morían de dolor. Tenían puntas en el extremo que servían para desgarrar la garganta, cervix o intestinos. Uy. La araña de hierro torturaba a los senos femeninos. Se ataba una mujer a un poste y se le colocaba el aparato como si fuera una pinza metálica por todo su seno. Después con una gran fuerza se le arrancaba por completo. Diseñada especialmente para las mujeres que habían engañado a Dios acostándose con el diablo. La hija del carroñero. Era una estructura metálica con aros y tuercas en el que se colocaba a las víctimas poco a poco quebrada todos los huesos de la víctima. En este modo la víctima era aplastada a gran fuerza que una vez quebradas sus costillas, dislocado su esternón y roto su columna vertebral, empezaban a sangrar a borbotones por todos los orificios de su cuerpo, así como por los dedos y por la cara. El aplastador de cráneos. En esta tortura se utilizaba una herramienta muy macabra. Se ponía la cabeza de la persona torturada debajo del tornillo y se iba apretando paulatinamente hasta conseguir unas consecuencias catastróficas. El primero de los síntomas era el sangrado por las encías. Luego los dientes estallaban entre sí, la mandíbula se partía, los ojos se salían de las órbitas y por último el cráneo cedía y con el aplastamiento del cerebro llegaba a la muerte. El toro de Palaris. Este toro es metálico y hueco. En él se introducían a los torturados y debajo se encendía una hoguera. Con esto se conseguía que el metal ardiera a temperaturas extremas y que la persona en el interior del pozo del toro, comenzara a cocerse viva. Primero perdía la piel fundida con el metal y poco a poco la carne comenzaba a asarse, hasta que la persona moría definitivamente de dolor. Los gemidos que producían las víctimas salían del interior de los orificios nasales del toro y parecían como si el toro era el que estaba mugiendo. Y por último, el empalamiento. Es una de las torturas más conocidas y desagradables que se ha inventado jamás. Consiste en clavar una estaca de grandes dimensiones en el suelo y después clavar a la persona torturada poco a poco desde el ano hasta que la estaca salga por la boca. Así es. Imagínate que te dijeran, te vamos a torturar, carnal, ¿cuál escoges? De todas esas, Sí, güey. este... Yo creo que prefiero la de que te cuelgan y te ponen peso en los pies, güey. Que se me disloquen los brazos a la verga. sí, yo creo. Esa o la del agua. No, güey, porque te explota el estómago, la verga, no sé qué te. No, yo prefiero la otra, chile. Pues como que te vas a morir en cualquiera.
En la otra no especifica, ¿o sí? O te dejan ahí colgado hasta que te mueres. ¿Te mueres de dolor? Bueno, bueno, sí, también tienes razón. Digo, se te va a torcer todo el cuerpo. ¿Tú elegirías esa? Sí, Para mí, entre esa y la del agua son las más leves. Ya las demás ya son, que no manches, o sea, que te corten con una sierra por el medio y no, todas no. las que tienen que ver por atrás, no, no, no. No, sí, no, no, jamás. Pero bueno, continuando, ahora les voy a contar, antes que nada, carnal, ¿tienes visa? Sí. Hay que juntar, carnal. Quiero ir a conocer la mansión Winchester. Ah, en Eso, Inglaterra también vi, es el, no, no es en Inglaterra, es en Estados Unidos, según yo, la mansión Winchester, seguro. según yo. Ya habíamos hablado de eso, pero. O podemos ir al Museo de los Warren. Ah, sí estaría con madre ir, la neta. Pues háblate y nos vamos, carnal. Ah, sí está en Para el otro año. California. Ya ves. Es Es más, una maravilla, hacemos, carnal. hacemos un road trip. Vamos a la mansión Winchester y luego nos vamos al Museo de los Warren. Capaz sí está bien lejos, ¿no? De lado a lado. Ya sé. Ah, Retamos pero aquí. vamos a uno. Sí, Háblate y vamos. sí, sí tengo visa. Bueno, va. Siguiente historia se llama La casa en el fondo del callejón. Oye, Era, ¿qué pero onda? no sé si en la mansión Winchester todavía dejen entrar. O sea, tenía Bueno, entendido que era como un museo, ¿no? ¿Ya? ¿Algo así? es un museo. O sea, sí, de lo que yo sabía, a lo mejor ahorita por el tema de la contingencia y de la pandemia y todo eso, a lo mejor no Sí. están dejando, no sabemos. Pero, pues sí, era un museo y pues sí te advertían de que no te salieras de los Del recorrido. límites del recorrido porque te podías perder y no aseguraban que te fueran a encontrar. Entonces, pues, está bien cabrón. Pero, pero bueno. Ok. Dice la historia, la casa en el fondo del callejón. Era yo apenas un niño cuando nos mudamos a aquella enorme y vieja casa. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Mario, Ok, sigue. contrólate. Otra vez. La forma en que la construyeron la hacía parecer un laberinto. Más de una habitación tenía que cruzarse por completo para llegar a donde queríamos. Ir al baño era completamente una odisea. Cruzábamos el patio, un corral construido por el último dueño, y allá hasta el fondo, escondido entre unos espesos matorrales, estaba el baño. Sobra decir que para ir en una Sobra decir que para mí era una cosa terrible transitar por ahí solo. Era la parte más oscura de la casa gracias a los frondosos árboles que siempre se estaban moviendo, hiciera o no viento. Algunas veces hasta se podía escuchar a las hojas susurrar mi nombre, y las luces encontradas que se colaban entre sus ramas me jugaban pasadas. O sea, bromas. Más de una vez me tuve que aguantar las ganas al no encontrar quien me acompañara por esa travesía. Sobre todo porque al dar un paso fuera de la casa, la puerta de atrás de mí rechinaba incesantemente, amenazando con cerrarse y dejarme atrapado ahí, porque solo abría por dentro. Era tanto mi temor por esa zona de la casa, que pronto mis hermanos se dieron cuenta y me hicieron aquella terrible jugarreta que hasta hoy no he podido olvidar. Los muy bribones cerraron la puerta a propósito, dejándome afuera, en ese horrible patio. Lloré y pateé la puerta hasta quedarme sin fuerzas. Pero ellos solo reían. Tirado ahí, me aseguraban de darle siempre la espalda al feo paisaje, queriendo pensar que realmente no estaba ahí, pero no funcionó. El silbido de las hojas pronunciando mi nombre no me dejaba concentrarme en un momento feliz para sustituir a aquella pesadilla. Volteé para gritar a los árboles que se callaran y los descubrí realizando una danza macabra que servía de fondo a la aparición de una anciana pálida y enojada. Aquella maullaba abriendo tanto su boca que por un momento parecía que en lugar de cabeza solo tenía un profundo y oscuro agujero. La puerta aún conservaba las marcas de mis uñas. De haber tenido solo un par de minutos más, posiblemente le habría atravesado con mis sangrantes manos, tan solo por la desesperación. No intenté comprender lo que estaba viendo, yo solo quería escapar. En ese momento mis gritos fueron tan intensos que una de mis hermanas mayores escuchó y vino a ver lo que pasaba.
A veces pienso que no debió hacerlo, pues aquel terrible espíritu que flotaba en dirección a mí atravesó su cuerpo en el momento justo que abrió la puerta. Solo pude ver que se desprendía de ella un vapor antes de que cayera al suelo, y después de eso jamás volvió. Su cuerpo estaba ahí, respiraba, comía, pero no hablaba, no nos veía, era como si no estuviera ahí, tan solo un envase vacío. Le arrebataron su esencia. Tiempo después nos enteramos que esa vivía una... Ahí está redacción. Tiempo después nos enteramos que en esa casa vivía una viejecilla enferma, que solo se hacía acompañar por decenas de gatos. Los vecinos todo el tiempo intentaron echarla por la terrible peste y suciedad que provocaban los animales y que ella ya no tenía las fuerzas para asear. Sin embargo, ella firmemente repetía una y otra vez, ni muerta me alejarán de aquí. Cuando murió todos sintieron alivio. Sin embargo, ella era una mujer de palabra. Cumplió su promesa y esa casa en el fondo del callejón sigue siendo solamente suya. ¿Qué opinas? Está, está cabrón cuando tienes un vecino indeseable, carnal. Sí, Ya te dije, yo tengo una vecina sí, sí, de hecho muchas veces está mal. que no, no sé, carnal, a lo mejor y no es mala, simplemente no congenia con nadie de aquí de la zona, ¿verdad? Quién sabe. Pero sé que hay personas que, por decir, la vecina es muy estricta en cuanto a que nadie se estacione en su casa, en, sí ha hecho algunas cosas malas, por decir, pues igual la peste de otro vecino por su perro que llevaba tiempo que no le limpiaban, pues que le aventó cloro y todo eso. Pero fuera, fuera de ahí, o sea, no se metan conmigo, no me meto con nadie, ¿no? Pero sabemos que sí hay personas que Pero brincan esa barrera, ¿no? De que de adrede están haciendo daño a otras personas y pues sí, no, estamos muy mal en ese aspecto. yo he tenido vecinos, vándalos, pero, pero así que se metan conmigo no. Pues quién sabe. Pero bueno, carnal, ¿qué tienes tú ahora para contarnos? Mira, te voy a dejar elegir entre qué prefieres. A ver, ¿Extraterrestres, diablo o una criatura que presagia desastres? la criatura. Ok. El Mothman. El Mothman, en español, hombre polilla, también llamado el hombre búho, el arquitecto Benavides, ese nombre pájaro, yo no sé. Es un supuesto ente humanoide de enorme estatura, aspecto parecido a una gigantesca polilla o búho. Se dice que sus apariciones coinciden con eventos catastróficos de la historia, y según numerosos testimonios así lo es. El primer avistamiento oficial de Mothman ocurrió una noche en noviembre de 1966 en la localidad de Norteamérica en Point Pleasant, Virginia Occidental. Los Cranberry y los Mallet, dos matrimonios que viajaban en un auto, se atraparon en la carretera, cerca de un antiguo depósito militar, con una criatura de 2 metros de altura, dos alas plegadas a la espalda y dos ojos brillantes de color rojizo, que se desplazaba caminando en dos piernas y que se quedó mirando fijamente a los ocupantes del auto. Espantado, Roger Scarberry, el chofer del auto, pisó el acelerador y se alejó de ahí a más de 160 kilómetros por hora. Pero la criatura extendió unas alas de unos 3 metros de longitud y remontó el vuelo. No tuvo problemas para perseguir el auto, a gran altura y sin batir las alas como un pequeño avión, hasta la entrada del pueblo, donde después de lanzar un fino chillido similar al emitido por un ratón gigante, entre comillas, se perdió en el inmenso del cielo. Fueron aquellos dos grandes ojos rojos como faros de automóvil lo que nos sobrecogió, declararían posteriormente los cuatro testigos. Al día siguiente, una mujer llamada Marcela Bennett, mientras se encontraba sentada en un auto estacionado, también aseguró haber visto al monstruo. Lo vi entre sombras. Era como si se hubiese estado arrastrando en el piso y lentamente fue poniéndose de pie, de color gris, y mucho más alto que un hombre, con dos terribles ojos.
Al igual que los dos matrimonios, Bennett atribuyó poderes hipnóticos a la mirada de estos ojos rojos. Posteriormente, el hombre polilla fue visto por unos pilotos en una base militar cercana y un agricultor local. Semanas más tarde, la joven Connie Carpenter, quien manejaba su auto en la carretera 62 del vecino condado de Mason, contempló cómo lo que parecía un hombre vestido de gris desplegó unas enormes alas y se dirigió contra su coche, desviándose como estaba a punto de impactar. Aquellos ojos eran uno de los rojos más intensos, y una vez fijos en mí, yo no podía apartar los míos de ellos, aseguró. Casi un año más tarde, Point Pleasant volvería a ser noticia nacional. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, el puente que cruzaba el río Ohio a la altura del pueblo, se derrumbó causando la muerte de 38 personas. Para muchos este accidente cerraba un extraño ciclo, que algo más de un año antes había comenzado con los avisamientos de aquella criatura alada humanoide, de más de 2 metros de altura, gigantesca, alas plegables y unos ojos rojos de más de 5 centímetros de diámetro, dotados de un poderoso e inolvidable brillo hipnótico. La misma criatura que a través de sueños habría advertido a varios lugareños que no se acercaran al puente Silver Bridge este infausto día. Estos increíbles hechos inspiraron posteriormente al libro The Mothman Prophecies, escrito en 1975 por John A. Keel, que a su vez inspiró la película Mothman, La Última Profecía, dirigida por Mark Pellington y protagonizada por Richard Gere. Este prese- presagiador de tragedias, los especialistas aseguran que Mothman aparece siempre antes de un gran desastre o catástrofe. Por ello, para muchos que no fue nada más extraño que semanas antes de que se produjera el accidente nuclear en la estación atómica de Chernobyl, en abril de 1986, varios lugareños afirman haber visto una extraña criatura alada. También minutos antes, después de que los aviones secuestrados por la red terrorista Al-Qaeda impactaran a las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre del 2001, entre las numerosas fotografías que se tomaron destacó una donde, en medio del caos, los escombros y el humo y el polvo, apareciera un ser alado volando por Manhattan. Finalmente, en marzo del 2009, en la ciudad mexicana de Chihuahua, varios lugareños automovilistas también avisaron la presencia de la criatura alada bastante parecida al Mothman. Curiosamente, la criatura se dejó ver varios días antes de que estallara en México una masiva epidemia de gripa A, que provocó la muerte de numerosas personas. El enigmático hombre polilla sigue siendo materia de controversia. La gran mayoría niega su existencia, algunos lo relacionan con una ufología y otros afirman que se trataría de una criatura humanoide con características mutantes que se aprecia para anunciar o prevenir accidentes o tragedias. Y así es la historia del Mothman. Yo nunca había visto la película, no sé si tú la hayas visto anunciada o algo. No, fíjate que no. De hecho, te iba a preguntar de que si no había alguna película del personaje, porque realmente no la he visto. Mira, ¿Te acuerdas que hace poco hubo... o sea, es la película. Lo voy a buscar. ¿Te acuerdas que hace poco hubo una explosión? No sé si era en una fábrica de cohetes artificiales o no Sí. sé qué. ¿Tú crees que haya alguien visto allá o sea, que alguien haya visto al Mothman? Pues habían dicho que habían visto cosas, pero no me acuerdo si la criatura así como tal. Pero sí sé cuál dices tú, la de No me acuerdo en dónde fue. Güey. la explosión de... Incluso Dross subió un video de un chavo que estaba grabando así bien cerquita y nada más se ve donde explota todo y Y ya. fue, Sí, se llamaba. a ver, va a sonar raro, pero sé dónde es porque Mia Khalifa es de ahí, Ok, de Líbano, de Beirut, ya. Muy bien, buena me, referencia, me carnal. acordaba. Como dato, como dato. Como dato, y una lástima si tenía familiares ahí. Sí. Y todos, no nada más ahí. Sí, pero Bueno, fíjate que tengo otra historia, carnal, y me hace mucho ruido porque es muy parecida a la que contaste del vampiro del episodio de la pasado. tumba, Sí, pero esta historia, tú lo platicaste de Chihuahua. Esta historia viene no sé cómo se pronuncia, pero viene de China. Hunan o Hunan, China.
Entonces, es muy parecido, carnal. Dice, el árbol del vampiro. La literatura nos indica que los vampiros son seres mitológicos que provienen principalmente de las regiones de Europa del Este. Sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Hablemos de un relato que ocurrió en Hunan, China. Se dice que a finales del siglo XIX allí vivía un hombre anglosajón que invariablemente vestía de etiqueta. Además portaba un gran sombrero de copa y un bastón de color negro. Las personas que llegaban a ver su rostro quedaban estupefactas, ya que aseguraban que el tono de su piel era más blanco que la leche, mientras, mientras que de su boca se asomaban un par de afilados colmillos. El horario favorito que tenía este individuo para salir a la calle era a partir de las 11 de la noche, mientras el regreso a su domicilio lo emprendía a más tardar las 3 de la madrugada. Después de unos cuantos años, un extraño fenómeno comenzó a ocurrir en el pueblo. Varios animales de granja comenzaron a desaparecer, solo para encontrar sus cadáveres a los pocos días completamente desangrados, descansando a la orilla del agua. ¿Qué clase de criatura infernal podrá querer la sangre de nuestras bestias?, se preguntaban los granjeros. A partir de ese momento, varios de ellos montaron guardias nocturnas con el fin de descubrir al ladrón. Finalmente, uno de los cuidadores logró dispararle en una pierna a un individuo que trataba de robarse una de las ovejas. De la boca del ladrón salieron chillidos como los de un murciélago, mientras que éste trataba de perderse entre los arbustos, iluminando por un profundo manto de estrellas. Tras de sí iba dejando un gran rastro de sangre. Sin embargo, ese vital líquido no era del tono habitual de que todos conocemos, es decir, rojo, sino más bien de un color violeta. La persecución continuó hasta que los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse. El vampiro trató de taparse las manos y el rostro con su abrigo, pero ya era muy tarde. Su piel albina se tornó verdosa. Después, uno a uno de los huesos de su cuerpo comenzaron a asomarse. Lo increíble fue que tanto su vestimenta como su esqueleto quedaron convertidos en cenizas. Dejaron los restos ahí, con la esperanza de que todo aquello se lo llevara el viento. Sin embargo, a la semana siguiente empezó a brotar un árbol de las profundidades de la tierra. Su corteza era roja y parte de sus hojas tenían espinas. Unas personas trataron de derribarlo, pero dejaban atrás sus intentos al percatarse de que al darle hachazos en el tronco brotaba sangre. Otros más rodearon el tronco del árbol con una capa de un grueso concreto y en la parte de encima colocaron un techo de lámina para evitar que el agua de lluvia lo pudiera alimentar. No obstante, el árbol continúa creciendo con normalidad hasta la fecha. Las leyendas de terror del Oriente expresan que si esto llega a suceder, probablemente se trate del alma del vampiro que poco a poco se está regenerando y al mismo tiempo esperando el momento exacto para emerger de nuevo a la superficie con su amplia sed de venganza. Y este es el árbol del vampiro. Pero te digo que me hace mucho ruido porque es muy parecida A la que conté. a la que tú contaste el episodio anterior. Y como bien lo especifica aquí, de que dice, sin embargo, la gente de los otros 4 continentes tiene sus propias historias de terror sobre estas criaturas. Entonces, pues, quién sabe, carnal. Sí, Aunque si te pones a pensar, el vampiro puede ser también un caníbal. sí, 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 sí puede ser. Pero que lo cuenten así, tan detallado y que, o sea, que mencionen los colmillos, la palidez en su rostro, el efecto que tiene sobre el sol, todo eso está raro. Si te dijeran de que te convertimos en vampiro, ¿aceptarías vivir eternamente? Mm, sí, te diría que sí, pero no sé, siento que es un dolor inmenso. Ver morir a todos tus A seres todos. queridos Y lo que conozcas en más todas gente. sí, güey, o sea, ahorita y luego en 200 años que estés con otra persona que quieres y así, y que te vuelva a pasar lo mismo. No, no. Yo creo que hay un momento donde ya tú pensarías de que, ¿para qué quiero conocer más gente si como que ya me van a morir? Pues entonces, ¿para qué vives? Entonces, ahí es donde te vuelves malo, carnal. Piénsale. Yo diría que sí como quiera. Ok.
Sí. por la anécdota. No, pues qué anécdota, carnal. Me la vas a contar muchos años. Pero Un bueno, podcast más largo de la historia. ¿tienes algo más para contarnos tú, Mario? Si quieres, te cuento la de la niña que le rezaba al diablo. Ok, dale. Había una niña que rezaba por Lucifer. A nadie se le había ocurrido hacer eso, que yo sepa. Pero ella realmente se preocupaba por él. Esta pequeña se llamaba Londra y vivía en Aguascalientes, México. Esta pequeña niña inocente no tenía malicia alguna, pero era observada con sorpresa y a la vez preocupación por sus padres. Estaban asombrados por las oraciones nocturnas de la pequeña. Los padres de la niña estaban tan preocupados que tuvieron que llamar al sacerdote del pueblo, quien pensaba que los padres se exageraban un poco, pero aceptó ir. El sacerdote cenó con ellos y observando detenidamente el comportamiento de la niña, la cual no era sino un verdadero ángel a los ojos del clérigo. Después de la cena, la dulce niña se despidió y se dirigió a su habitación. Los padres pidieron al sacerdote que la acompañara para escuchar tras la puerta del cuarto. Y cuida a mi mami, mi papi, a mi abuela y a mis hermanos. Y por favor cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él, y yo lo hago en su lugar. Amén. El sacerdote estaba horrorizado y desconcentrado ante semejantes palabras, pero a pesar de todo la conducta de la niña era intachable. Así que el clérigo solamente ordenó que vigilaran de cerca a la pequeña y se marchó. El tiempo pasó y las condiciones en las que la pequeña y su familia vivían eran bastante deplorables. Eran muy pobres. Sin embargo, esto no era motivo para que la pequeña dejase de rezar por el día y por la noche. Y cuida por mi mami, mi papi, mi abuela y mis hermanos. Y por favor también cuida mucho de Lucifer, pues nadie pide por él y yo lo hago en su lugar. Amén. Un día de invierno, mientras los padres de la pequeña salieron en busca del alimento, la pequeña sufrió un lamentable accidente en el que perdió la vida. La familia de Alondra era tan humilde que no podían darle sepultura a la pequeña. Sus padres lloraban su miseria. Cuando de la anda arribó a la humilde vivienda el más majestuoso corte fúnebre que nunca se había visto en aquel lugar. Había rosas, coronas, una carroza elegante, jalada por 6 de los mejores caballos negros, y al frente se encontraba un joven de piel blanca como la nieve y cabello oscuro. Portaba un fino traje de gran cola color negro, tanta elegancia cautivaba. Pero lo más impactante eran sus ojos, un color extraño, como carbón encendido, pero que lloraba la pérdida de la niña. El sacerdote inició la misa del cuerpo presente, la iglesia estaba llena y el elegante joven en primera fila lloraba sin mirar a nadie, sino a la pequeña caja del finísimo alabastro que contenía el angelical cuerpo de Alondra. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o cuestionar su distinguido benefactor, quien cobizbajo seguía ahí un solemne y silencio llanto. Al finalizar la misa partieron al cementerio, en donde todos contemplaron el sepulcro más majestuoso jamás visto. Al ingresar el pequeño féretro a su nido de descanso eterno, el joven estalló en un llanto que dobló a más de uno de los presentes. Los padres de Alondra no sabían qué hacer. Como aquella persona desconocida podía haber amado y sentido tanto la muerte de una niña, y como si hubiese leído sus mentes. El joven volvió su mirada y con pena y dulzura, dijo: por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo. Pero ella con su dulzura e inocencia, su amor infinito todas las noches sin falta, y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y de pedir por una noche por mí. El joven se dio la vuelta y se alejó. Se dice que cada 24 de enero la majestuosa tumba es adornada de rosas rojas, de exquisita belleza, y puede apreciar al joven llorar de pie de la tumba. Creo, ya lo hemos mencionado, carnal. Pues se dice que Lucifer era el querubín más hermoso que estaba, o el ángel más hermoso que estaba Sí. con Dios, ¿no? Con Jesús. ¿Quién dice que es malo? O sea, está, no sé. Digo, son creencias al final de cuentas.
y tú ya sabes cómo me mantengo yo en esa postura en cuanto a creencias. Sí, yo también me alejo. Sí, pero bueno, pequeña pausa. Y bueno, con estas historias cerramos el episodio del día de hoy, episodio número 19. 19. 19. Este, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, nos pueden encontrar en Oculto en la Oscuridad, Facebook, Instagram. ¿En qué plataformas, Mario, pueden ver nuestros podcasts? En YouTube, en Ujú. audiovisual, en solo audio en Spotify, Apple Podcast, Chromecast, estamos en todas las plataformas de podcast. Pero las principales Spotify y Apple Podcast si quieren. Perfecto. Igual, otra vez una disculpa por que este episodio salga un poquito tarde, pero pues ya saben que a veces se nos complica y esto lo hacemos simplemente porque nos gusta platicar sobre este tipo de temas. Entonces, sin más por decir, nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego. Saludos.